Muy bien. Entonces, chicos, tengan todos ustedes muy buenos días. ¿Ya? Muy buenos días. Te saluda el profesor Jordi Yaconza. Y el tema que vamos a revisar el día de hoy es fotosíntesis. ¿Ya? Muy bien. Vamos a empezar con la definición clásica. ¿Ya? Chicos, la fotosíntesis es un proceso, ¿no? Que se define como un conjunto de reacciones químicas que realizan algunos organismos con el objetivo de convertir la energía del sol en energía química. Tú sabes que hay organismos como las plantas que fabrican su propio alimento, por eso son autótrofas, y las plantas, para fabricar su alimento, lo que hacen es convertir la energía del sol, la energía luminosa, en energía que se guarda en los enlaces químicos, ¿no? Del alimento, entre comillas, que forma la planta. De la siguiente manera, mira, acá tenemos lo siguiente. Acá tenemos una plantita bonita ella, ¿no? Y la plantita, para hacer su fotosíntesis, utiliza la luz del sol como fuente de energía, ¿sí? La energía luminosa, ahí está, la luz del sol. Asimismo, la plantita también necesita agua para hacer su fotosíntesis y dióxido de carbono. Acá lo señalo, ¿ya? Luz solar, dióxido de carbono y el agua. Importantísimas esas dos o tres cositas, ¿ya? Ahora, lo que hace la planta es convertir la energía del sol en energía química que va a estar guardada en el alimento que va a fabricar la planta. Recuerda que la fotosíntesis es una reacción de anabolismo, o sea, se van a crear moléculas complejas, que en este caso es el alimento de la planta, a partir de moléculas simples. ¿Y cuáles son esas moléculas simples? El agua y el dióxido de carbono. ¿Ya? Y todo esto va a estar va a estar, por decirlo así, disparado por la energía del sol. ¿Ya? Muy bien. ¿Listo? ¿Qué más? Para que la planta o para que un organismo pueda hacer fotosíntesis necesita pigmentos. Y uno de esos pigmentos es la clorofila. ¿Ya? La clorofila es vital para que se dé la fotosíntesis. Entonces, todo ser vivo que tenga clorofila va a realizar su fotosíntesis. Por ello, las plantas definitivamente, por ser verdes, hacen fotosíntesis, pero no creas que las plantas son las únicas. También tenemos a otros organismos que hacen fotosíntesis, como las algas y las cianobacterias. ¿Ah? Hay tres grupos de seres vivos que hacen su fotosíntesis. Las plantas, todo el mundo conoce ello. Las algas, ¿no? En el mar, en el agua, las algas hacen su fotosíntesis. Y por ahí tenemos a las cianobacterias que también realizan su fotosíntesis. Estas tres hacen la fotosíntesis gracias a que tienen clorofila. Y acá en la parte derecha tú ves la estructura de la clorofila. ¿Ya? A ver, si yo te preguntara, al chat por favor, ¿ah? ¿Cuál o qué elemento contiene la clorofila en el centro? A ver, ¿qué elemento contiene la clorofila en el centro? A ver, escribe por favor, ¿cuál es el elemento que tiene la clorofila en su estructura? Mira, esto de acá es su estructura, pero ¿cuál es el elemento que contiene en su estructura? A ver, te leo por favor, escriban, gánense sus puntos. Vamos, ¿solo dos? Muy bien, a ver. Claro, definitivamente hablamos del magnesio, ¿ya? Definitivamente hablamos del magnesio, ¿ok? Este Mg que ves acá es magnesio. Entonces, la clorofila, chicos, contiene en su estructura un elemento muy importante, que es el magnesio, ¿ya? Eso es pregunta de examen, por si acaso, ¿ah? Listo. Entonces, como te digo, todo ser vivo que tenga clorofila hace fotosíntesis. Y esos seres vivos en general son las plantas, las algas y las cianobacterias. Muy bien. ¿Cuál es la importancia de la fotosíntesis? Bueno, las plantas hacen fotosíntesis, las algas hacen fotosíntesis y las cianobacterias hacen fotosíntesis con el fin de fabricar su propio alimento. Y es gracias a estos organismos fotosintéticos que la cadena alimenticia se puede iniciar, ¿ya? Porque estos tres son la base de la cadena alimenticia. O sea, en una cadena alimenticia, chicos, hay productores que ves acá en verde, hay consumidores,
¿no? Y hay descomponedores. La base de la cadena alimenticia son los productores, ¿ok? Un productor inicia la cadena alimenticia y justamente el productor es aquel que hace fotosíntesis. En este caso, como es un ecosistema o es una cadena alimenticia terrestre, lo va a iniciar una planta, ¿sí? La planta es la productora. De ahí vienen los consumidores, qué sé yo. Pero si es un ecosistema acuático, lo va a iniciar un alga, por ejemplo, ¿no? Entonces, la fotosíntesis inicia las cadenas alimenticias, ¿no? La importancia es ella. Siguiente, la fotosíntesis libera oxígeno, por lo tanto, oxigena la atmósfera, ¿ya? Sin fotosíntesis, sin plantas, sin algas, sin cianobacterias, la atmósfera carecería de oxígeno y nosotros no podríamos respirar, ¿ya? Ahí está, mira, lo que te mencionaba. En los ecosistemas acuáticos, ¿sí? En el agüita, las plantas no participan en la cadena alimenticia, lo hacen las algas, que forman parte del fitoplancton, ¿ya? El fitoplancton, ahí están las algas, de ahí vienen los consumidores, eso es lo de menos. La cuestión es que entiendas quién es la base de la cadena alimenticia en el agua. Las algas, el fitoplancton, ¿no? Son productores, ¿ok? Oxigenan el agua inclusive. Bueno, siguiente importancia. La fotosíntesis permite la regeneración de la capa de ozono. Eso lo vamos a ver en la siguiente diapositiva. ¿Ya? Muy bien. Chicos, esto que te presento a continuación es la ecuación de la fotosíntesis. Para que se dé la fotosíntesis es necesario el dióxido de carbono, CO2. Ahí está, CO2. Es necesario el agua. Ahí está, el agua que se absorbe por las raíces. Profiel el CO2 a través de las hojas se absorbe. ¿Ya? Estos dos elementos o estos dos compuestos químicos son importantes para formar el alimento, que es el C6H12O6, que es la glucosa, es el azúcar que necesita la planta para poder crecer. Y de pasadita, la fotosíntesis que libera oxígeno. Yo acá te lo represento, mira. Ahí está. La ecuación de la fotosíntesis. ¿Qué hace la plantita? Agarra el dióxido de carbono, agarra agua, moléculas simples, las junta y forma moléculas complejas. ¿Cuál es la molécula compleja? La glucosa, ¿ok? La glucosa. Y de pasadita libera oxígeno. Pero todo este proceso no es más que una conversión de energía luminosa, luz solar, en energía química que queda guardada en los enlaces de la glucosa. ¿Ah? Muy bien. Muy bien. Ok. Entonces, como te repito, la plantita lo que hace es combinar el agua, el CO2, ¿no? Y gracias a estas moléculas sencillas se puede formar algo más complejo, que es la glucosa. Pero la glucosa no es más que la energía química que se ha convertido a partir de la energía del sol, que es la energía luminosa. Recuerda que la fotosíntesis es anabolismo. La planta está fabricando, está creando su propio alimento. ¿Ok? De pasada se libera oxígeno. Muy bien. Estos numeritos te representan las cantidades exactas de dióxido de carbono, de agua, de oxígeno, que se necesitan, que se liberan producto de fabricar una sola molécula de glucosa. ¿Ya? Bueno, ahí te lo dejo nada más para que lo revises. No es que te lo tengas que aprender de memoria, no, nada que ver. ¿Ya? Muy bien, jovencitos, pasamos a la siguiente diapositiva. Vamos a ver un poquito acerca de la ubicación de la fotosíntesis en una planta. Entonces, acá tienes a tu plantita un girasol y al girasol llegan los rayos solares, ¿no? La luz. Este girasolcito, al mismo tiempo, a través de sus raíces, absorbe agua. Y a través también de las hojas, en las hojas hay unos poritos que captan dióxido de carbono, ¿sí? Entonces son dos cosas, dióxido de carbono, agua y algo súper importante que no tiene que faltar es la luz, ¿ya? Estos tres componentes
¿no? Intervienen para que la planta, mediante su metabolismo, ¿no? Mediante su metabolismo, llamado fotosíntesis en este caso, pueda fabricar su alimento, que es C6H12O6, que es la glucosa, es el alimento de la planta, es el azúcar que fabrica la planta. ¿Ok? Perdón ustedes. Entonces, ¿qué más tenemos por acá? Dame un segundito, ¿ya? Bien. Discúlpame tú, por favor. Me he atorado un poquito. Bueno, te mencionaba que la planta utiliza agua, CO2 y fabrica su propio alimento, pero todo esto depende de la luz, ¿ok? Depende de la luz. Ahora, la plantita también libera como un producto más el oxígeno, ¿sí? El oxígeno. Gracias a este oxígeno es que la atmósfera se va a oxigenar. Ahora, aparte del oxígeno, chicos, cuando sube a través de la atmósfera a partes muy elevadas, puede generar ozono, indirectamente, obviamente, ¿no? Indirectamente genera ozono. Cuando el oxígeno, liberado de la fotosíntesis, sube, ¿no? A partes altas de la atmósfera, se genera ozono, ¿ya? Y así se puede regenerar la capa de ozono, ¿ok? Entonces, se necesita luz, se necesita dióxido de carbono, se necesita agua. ¿Y qué se produce? Glucosa, ¿ok? La energía luminosa es convertida en energía química y esa energía química, profesor, ¿dónde está? En la glucosa, ¿sí? En la glucosa, ¿ok? Muy bien. Recuerda que la fotosíntesis es anabolismo, porque a partir de moléculas simples, agua y CO2, se forman moléculas complejas, glucosa, ¿ok? Vamos a ver un poquito dónde se realiza la fotosíntesis. Acá está, vamos a ver. En las hojas verdes se da la fotosíntesis. Ahí estás viendo un poquito la estructura de la hoja. Lo que estamos viendo es el grosor de la hoja, ¿sí? Estamos viendo el grosor de la hoja. Toda hoja, chicos, tiene dos partes, ¿sí? Una parte que da el sol, que se llama epidermis del haz, y una parte que no da el sol, que se llama epidermis del embés. ¿Sí? Es como la cara y el sello, haz y embés, ¿ok? En la parte que da el sol, que es el haz, tenemos que la hojita tiene una capa de grasa que se llama la cutícula. Acá da el sol, acá llegan los rayos solares, ¿no? Al haz. Y encima del haz hay una cutícula, que es una capita de grasa, ¿ya? Bueno, por dentro, mira, por dentro se encuentran estas estructuras medio verdes, ¿no? Estas estructuras medio verdes que son las células vegetales que tienen clorofila, ¿ok? Por eso están verdes. En el caso del embés, chicos, tenemos unas estructuras acá en forma de dos aritos que se llama estoma. Este estoma son los poritos, son los poros de la hoja por donde va a ingresar el dióxido de carbono. Y al mismo tiempo, a través de esos poros va a salir el oxígeno liberado de la fotosíntesis. ¿No te acuerdas que la hojita absorbía dióxido de carbono? ¿Por dónde? Por acá, pues por estos poros llamados estomas. Son huequitos que hay en la hoja por donde el CO2, el dióxido de carbono, va a ingresar para realizar la fotosíntesis. Pues. ¿Y dónde se da la fotosíntesis? Acá en estas estructuras verdes. ¿Ah? Y luego la fotosíntesis libera oxígeno y el oxígeno tiene que salir. ¿Por dónde? Por el estoma también, pues. De ahí sale. ¿Ok? Cada una de estas estructuras que ves acá, bueno, acá lo dejo, mira. Los estomas permiten el intercambio de gases, el ingreso de dióxido de carbono y la salida de oxígeno. Estos cilindros o estos medios rectángulos que ves acá son células vegetales, chicos. Son células vegetales, pero son verdes porque tienen clorofila. Por eso hacen fotosíntesis. ¿Sí? Exactamente, dentro de esas células vegetales tenemos estos puntitos verdes oscuros. Esos puntitos verdes oscuros acá están representados. Son los famosos cloroplastos. Yo a un cloroplasto lo voy a representar así. Fíjate este dibujo, lo voy a representar así, ¿ok? Muy bien, ahí lo tienes, ¿ah? Y lo voy a
representar en grande. Ahí está mi cloroplasto. El cloroplasto es verde porque tiene ¿qué cosa? Clorofila, ¿ok? Tiene clorofila, ¿sí? Muy bien. Este es el cloroplasto. Según lo que te he explicado cuando hablamos de organelos bimembranosos, ¿no? Cuando vimos citoplasma, ¿ya? Claro, hay una enzima, muy bien, Jair, perfecto. Hay un Pacman que es una enzima, ¿no? Muy importante. Ahorita vamos a mencionarla, ¿ya? Muy bien, las enzimas. Fíjate, como organelo bimembranoso, el cloroplasto tiene dos membranas, una externa, afuerita, y una interna. Ahí está. Dentro del cloroplasto, chicos, la estructura es un poco extraña, ya que acá se generan una especie de soportes que ves en naranja, ¿no? Soportes. Esos soportes tienen encima a unos sacos, ¿no? A unos sacos apilados uno encima de otro, ¿sí? Esos soportes se llaman lamela, ¿sí? Lamela. Y esos sacos que se apilan encima de esos soportes se llaman tilacoides, ¿ya? Se llaman tilacoides. Uno de esos sacos se llama tilacoide y el conjunto de sacos se llama grana. ¿Qué, profe? ¿Y para qué sirve el tilacoide? Bueno, ahí se da la fotosíntesis. Exactamente. ¿Sí? En el tilacoide, ¿ok? Se da la fotosíntesis. Aparte, chicos, en la zona de afuera, o sea, todo esto blanco que queda acá y con puntitos azules, todo lo que queda fuera de los tilacoides de la lamela, y ahí donde está la enzima, se llama estroma. ¿Sí? Se llama estroma. O sea, son dos elementos súper importantes para entender la fotosíntesis. Uno es el tilacoide, que son estos sacos verdes apilados, uno encima de otro, y otro es el estroma o la matriz del cloroplasto, ¿sí? Todo lo que está fuera de acá, en esto blanco con puntitos azules. ¿Ya? Tanto así que es esto que en el tilacoide se da la fase luminosa y en el estroma se da la fase oscura. Te explico rápidamente. La fotosíntesis tiene dos etapas, una fase luminosa y una fase oscura. Otra vez, la fotosíntesis tiene dos etapas, una luminosa y una oscura. Y la fase luminosa se da en el tilacoide y la fase oscura se da en el estroma. Y esas dos etapas o fases son recontra importantes para que la planta culmine el proceso de la fotosíntesis y fabrique su glucosa, pues. ¿Me entiendes? Entonces, te puedes olvidar de todo lo que tú quieras, pero no te puedes olvidar del tilacoide y del estroma. ¿Ya? Son importantísimos. Y mira, dato curioso, los tilacoides son verdes verdes porque tienen ahí exactamente a la clorofila. ¿Ya? Muy bien. Entonces, ¿dónde se localiza el proceso de la fotosíntesis? ¿Dónde se da la fotosíntesis? Si hablamos de una planta como tal, en el órgano de la planta en que se da son las hojas y los tallos verdes. ¿Sí? Las hojas y los tallos verdes son los órganos vegetales donde se da la fotosíntesis. Si hablamos de una célula, definitivamente la célula vegetal es la célula en la cual se va a dar la fotosíntesis. Si hablamos de un organelo celular, ¿dónde se da la fotosíntesis? En el cloroplasto, ¿sí? En el cloroplasto. Y dentro del cloroplasto, en el tilacoide se da la fase luminosa y en el estroma se da la fase oscura, ¿ya? El tilacoide, la fase luminosa, en el estroma la oscura, ¿sí? Fase luminosa, tilacoide, fase oscura en el estroma, ¿ok? Muy bien, ya está. Excelente, excelente. Bien, chicos, una pregunta, ¿ya? Para que se gane un punto a algún participante, ¿ya? A ver, voluntarios, por favor, ¿quién me puede describir la localización de la fotosíntesis? Así, a grandes rasgos nada más. Vamos, un voluntario, levante su manito. ¿Quién me puede describir la localización de la fotosíntesis? A ver, a ver, a ver. Muy bien, levante su manito, levante su manito. En el Zoom, obviamente, ¿no? Muy bien, José Manuel Vargas. Vamos, te escucho. Descríbeme la localización de la fotosíntesis. Activa tu micro, por favor. En las hojas, Muy bien, en las hojas de las plantas. ¿Qué más? Dentro de las hojas, ¿en qué parte? en el tallo verde. En el tallo verde, ¿vale? En las hojas, en los tallos verdes. Dentro de las hojas y dentro de los tallos verdes
¿Qué célula se encarga de realizar la fotosíntesis? Célula vegetal. Muy bien. Dentro de la célula vegetal tenemos unos organelos celulares. ¿Cómo se llaman esos organelos? Cloroplasto. El cloroplasto. Dentro del cloroplasto tenemos dos estructuras que realizan la fase luminosa y la fase oscura. ¿Cómo se llaman esas estructuras? Tilacoide y estroma. Estroma. Muy bien, José Manuel Vargas. Excelente. Excelente. ¿Ya? Entonces, eso es lo que tienen que manejar, chicos, respecto a la ubicación, a dónde se da la fotosíntesis, etcétera. ¿Ya? Ojo, que yo te puedo preguntar, ¿en una raíz se da la fotosíntesis? No, porque yo te dije, ¿en qué parte de la planta? En las hojas y en los tallos verdes. ¿En la flor se da la fotosíntesis? No, hojas y tallos verdes. Todo lo que tiene que ver con verde es un órgano fotosintético, ¿ya? Porque lo verde está relacionado con el pigmento clorofila. ¿Estamos? Muy bien. Ahí lo tienes, ¿ah? Listo. Continuamos. Chicos, yo ya te dije que hay dos etapas, fase luminosa y fase oscura, ¿sí? La fase luminosa, su nombre lo dice, va a depender de la luz solar, ¿ya? La fase oscura no depende de la luz solar, ahorita lo vamos a ver. Pero no confundas y no creas que la fase luminosa se da durante el día y la fase oscura se da durante la noche, nada que ver. Ambas fases se dan durante el día. Simplemente que la luminosa necesita urgente de luz solar y la oscura no necesita luz solar. ¿Ya? Muy bien. Acá tenemos esquema de la fotosíntesis. Fíjate, el esquema de la fotosíntesis. En este esquema, lo que te voy a representar es lo siguiente. ¿Ya? Vamos a dibujar un cloroplasto gigante. Mira, ahí está, un cloroplasto gigante. Y vamos acá a representar los tilacoides en verde clarito, representan la fase luminosa. Y en este espacio en blanco, se supone que es el estroma. Acá hablamos de la fase oscura. Pero, profe, usted ha puesto ciclo de Calvin. Ah, mira, lo que pasa es que la fase oscura es lo mismo que decir ciclo de Calvin. ¿Ya? Ahí lo tienes, ¿ah? Fase oscura es lo mismo que ciclo de Calvin. Bueno, vamos a tratar de explicarte de esta manera para que tú puedas entender. ¿Ya? Espero que nos vaya bien y puedas captar la idea de la fase luminosa y la fase oscura, cómo interactúan, cómo trabajan. Muy bien, vamos a imaginarnos que la fase luminosa es un lugar muy bonito en donde se realizan, o es un lugar muy tranquilo. Es un lugar muy tranquilo, muy feliz, es un mundo feliz, por decirlo así. ¿Ya? Una ciudad muy tranquila. ¿Ya? Es una ciudad feliz. ¿Ok? Ahí está. En cambio, la fase oscura o ciclo de Calvin es una ciudad sumida en el caos, una ciudad terrible, muy peligrosa. ¿Ya? Fase luminosa, un lugar tranquilo, un lugar bonito. Fase oscura, un lugar muy peligroso. ¿Ok? De la fase luminosa, chicos, sale un explorador que se llama el ATP, ¿no? Acá yo represento al ATP como este amiguito, el ATP esponja, ¿no? Ahí está. El ATP esponja, todo feliz, ¿no? Es un aventurero que se quiere ir a la fase oscura, pero ya sabes que en la fase oscura es peligrosa, ¿sí o no? Ya sabes que en la fase oscura llegas y te asaltan, literalmente. Entonces, el ATP esponja va a la fase oscura, ¿no? Por simplemente querer tener una aventura y llega a la fase oscura. Y lamentablemente en la fase oscura sucede lo que tenía que suceder. Lo asaltan al pobre ATP, lo asaltan y le roban. Y sale como ADP. ¿Sí? El ATP es adenosin trifosfato. Trifosfato. El ADP es adenosin difosfato. Este era trifosfato, o sea, tenía 3 fósforos. Acá lo voy a poner. Tiene 3 fósforos. Y él es difosfato. Tiene 2 fósforos. Entonces, ¿qué ha pasado en la fase oscura? Ah, profesor, sucede que al ATP seguro le han robado, ¿qué cosa? Le han robado un fósforo. Muy bien, le han robado un fósforo. Y eso es lo que ocurre en la fase oscura. Le roban un fósforo al ATP, ¿no?
al ATP esponja le roban un fósforo y sale como ADP. El pobre ADP, triste y llorando, regresa a la fase luminosa, ¿no? Y mamá lo espera en la fase luminosa y le dice, ¿qué pasó, hijito? Mamá, me han robado en la fase oscura, le dice, ¿no? No puede ser, hijito, ¿sabes qué? Ya, vamos a hacer algo bonito. Toma, cómprate un nuevo fósforo, ¿no? Y mamá, fase luminosa, le compra un fósforo al ADP esponja y se convierte nuevamente en ATP. ¿Me entiendes? Se convierte nuevamente en ATP, ¿ya? Muy bien. El hermano del ATP, ¿no? Que es el NADPH, ¿no? El NADPH, ahí está, el NADPH estrella, ¿ok? También sale de la fase luminosa, siguiendo el ejemplo del hermano ATP esponja, ¿no? También por aventurero quiere ir a la fase oscura. Y al llegar a la fase oscura, ¿no? Sucede lo que tiene que suceder. Y al pobre NADPH estrella le roban, pobrecito él, ¿no? Le roban, lo asaltan, ¿sí? Y sale como NADP. NADP, ¿qué le han robado? ¿Qué le han quitado? ¿Qué le han sustraído? A ver, fíjate nada más. ¿Qué le han sustraído? Ahí está. Muy bien. Le han quitado hidrógeno, profesor. Le han robado su hidrógeno. Ok. Bacán. Le han robado su hidrógeno, ¿no? El pobre NADP regresa llorando a mamá fase luminosa y le dice, mamá, me han robado mi hidrógeno, he ido a la fase oscura y me han sustraído mi hidrógeno, ¿no? Mamá fase luminosa se escandaliza y no puede ser, hijito, etcétera, ¿no? Y dice, ya, ¿sabes qué? Cómprate, toma, te doy dinero para que te compres un hidrógeno otra vez. Y definitivamente el NADP, ¿no? Se compró un hidrógeno. O sea, la fase luminosa, la mamá fase luminosa es engreidora y les da para que se compren nuevamente su fósforo y su hidrógeno respectivamente. ¿Ya, chicos? Y entonces, así constantemente está ocurriendo la fotosíntesis. La fase luminosa libera ATP y NADPH y estos dos son utilizados por la fase oscura o también llamado ciclo de Calvin. Y cuando el ciclo de Calvin o fase oscura utiliza el ATP y el NADPH, la plantita, ¿qué va a hacer? Va a fabricar su alimento. Ese es el trabajo que está haciendo la fase luminosa y la fase oscura. ¿Ya? Otro dato curioso, mira. Ya hablando químicamente. En la fase luminosa, chicos, el agua viene y ¡fum! Se rompe y libera oxígeno. El agua viene, se rompe y libera oxígeno. Ahí está el oxígeno que respiras, pues. Y esto sucede en la fase luminosa. El oxígeno proviene del agua realmente. En el ciclo de Calvin, jovencitos y jovencitas, todo este proceso, todo el ATP y el NADPH que se está utilizando en la fase oscura o ciclo de Calvin, sirve nada más ni nada menos para fabricar glucosa. Pero esta glucosa se fabrica gracias al dióxido de carbono que la planta absorbe a través de las hojas. ¿Me entiendes? Y esta glucosa, C6H12O6, es realmente el producto final. Es el producto, el objetivo de la fotosíntesis tiene como fin fabricar glucosa, nada más. El oxígeno se libera ahí de pasadita, ¿no? Porque el agua se está rompiendo. ¿Ok? ¿Me entendieron el esquemita? Que está recontra fácil, está entendible, ¿ah? Vamos a ver acá. Pregunta. Ya, a ver, voluntarios. Active su micro, cualquiera de ustedes. ¿En qué fase se libera oxígeno? ¿Luminosa o oscura? Habla. ¿Nada? Muy bien, por ahí lo dijeron otra vez, por favor. ¿En qué fase se libera oxígeno? No te he escuchado. Luminosa. Muy bien, en la fase luminosa, ¿no? En la fase luminosa se va a liberar oxígeno, ¿ok? En la fase luminosa, ¿ya? Por otra parte, ¿qué se produce en la fase luminosa y en la fase oscura? A ver, ¿quién me puede decir, quién me puede comentar? ¿Qué se produce en la fase luminosa? A ver, te escucho. A ver, ¿cuáles son los productos de la fase luminosa? Vamos, acá están. ATP y NADPH. Muy En bien. la fase luminosa. En la En la fase, fase en la Ajá. oscura, La glucosa. la glucosa. Muy bien, Solís, excelente, excelente. ¿Ya? Bien, chicos, miren. En la luminosa se produce ATP y NADPH. Esos son los dos productos súper importantes que tenemos que recordar. En la oscura, por el contrario,
solamente se va a producir glucosa como producto final. ¿Ya? Muy bien. Excelente, excelente. Ahí está. ¿Ya? Quiero que se den cuenta de ello. ¿Por qué? Porque ahorita cuando te explique fase luminosa, tú tienes que entender que en la fase luminosa, los dos productos que vamos a obtener son el ATP y el NADPH, ¿sí? Y que estos dos se van a utilizar en la fase oscura y se va a fabricar glucosa. Nada más, es un chiste bien sencillo, ¿ya? Fase luminosa, ATP, NADPH, listo. Los cuales son utilizados en la fase oscura. ¿Para qué? Para fabricar glucosa, nada más, ¿ya? Está bien fácil. Espero que me puedas entender. Vamos a explicarte, uy, acá me faltó, la fase luminosa, ¿ya? La fase luminosa, a ver qué tal nos va, ojalá que podamos entender las cosas bien. Mira, la fase luminosa es una etapa que depende de la luz, ¿sí? Depende de la luz. Es fotodependiente. Dependiente, foto es luz, dependiente de la luz, ¿ok? Es una fase que necesita luz solar. Muy bien, ahí está. Toda planta va a hacer su fotosíntesis siempre y cuando tenga luz solar. ¿Y por qué necesita luz solar? Porque la fotosíntesis tiene una fase luminosa, pues. Una fase luminosa que necesita luz. ¿Ok? Listo. Si tú agarras una plantita cualquiera y la pones en un cuarto oscuro, lamentablemente se va a morir porque no va a hacer su fotosíntesis, ya que no llegaría a recibir la luz que necesita. ¿Ok? Entonces, recapitulando nuevamente, la plantita utiliza el agua, el dióxido de carbono y la luz solar para fabricar su propio alimento, que es la glucosa. Energía luminosa, el sol, se transforma en energía química, que está guardado en forma de glucosa. Y de pasadita se libera oxígeno. ¿Ok? ¿Dónde ocurre la fase luminosa? ¿En qué parte del cloroplasto? En el tilacoide. ¿Ok? En el tilacoide. Eso tienes que recordarlo. Ahí está. En el tilacoide, exactamente. En el tilacoide. Va a ocurrir la fase luminosa. Ahí va a llegar la luz del sol. ¿Ok? ¿Qué produce? Dos cosas. ATP y NADPH. No hay que olvidar esto, ¿ya? ATP y NADPH. ¿Ok? ¿Qué se libera de pasadita? Oxígeno. Oxígeno. El que tú respiras, el que yo respiro. ¿Cuáles son sus etapas de la fase luminosa? 4 etapas. Primera, fotoexcitación. Segunda, fotólisis del agua. Tercera, fotofosforilación. Y cuarta, fotorreducción. ¿Ya? Profe, ¿y esto me lo tengo que aprender? Sí, pero vamos a revisar estas etapas en la siguiente diapositiva. ¿Ya? En la siguiente diapositiva. Por el momento, recuerda dónde ocurre, qué produce y qué se libera. Estas etapas las vamos a revisar en la siguiente diapositiva, pero para que te des una idea, fotoexcitación, fotólisis, fotofosforilación y fotorreducción. ¿Ya? Todos tienen que ver con foto, porque depende mucho de luz, pues, depende mucho de la luz. ¿Ya? Ahorita lo vamos a ver. Quiero que te ubiques en este tilacoide. Mira, el tilacoide lo puedo representar así. ¿Ya? Lo puedo representar así. El tilacoide también tiene su propia membrana. ¿Ok? Acá está el espacio intratilacoidal, o sea, esto blanco es el espacio dentro del tilacoide. Y el tilacoide, como te digo, tiene su propia membrana. Ahí ves la membrana. ¿Ok? Muy bien. Exactamente la fase luminosa, jovencitos. Yo te dije en el tilacoide, ¿sí o no? Pero exactamente, si uno quiere ser bien fino para definir esto, la fase luminosa ocurre en la membrana tilacoidal, acá en esta membrana que está en verdecito. ¿Ok? Muy bien. En esa membrana tilacoidal, chicos y chicas, sucede que esa membrana como tal, ¿no? Tiene ahí unas estructuras, ¿no? Acá los tienes, mira, estoy ampliando un poquito la membrana tilacoidal y acá tiene estas estructuras, una en morado, acá dos cilindros o dos rectángulos rojos con algo en el medio que está verde, acá algo en celestito y por acá algo en un poquito azul metálico, creo, ¿no? Bueno, son componentes de la membrana tilacoidal y estos componentes, chicos y chicas, participan en la fase luminosa. Vamos a nombrarlos. Tenemos acá el primer componente, mira, estas cositas que ves en rojo, ¿no? Que ves en rojo, se llaman fotosistemas. Fotosistemas. Tenemos el fotosistema 1 que está por acá y el fotosistema 2 que está por acá, ¿sí? Fotosistemas son importantísimos para la fase luminosa.
Entre ambos fotosistemas, entre el 1 y el 2, se encuentra lo que es acá en celeste o en azulito, ¿no? Que es la CTE. La CTE es la cadena transportadora de electrones. Su nombre lo dice, va a transportar electrones de un fotosistema al otro fotosistema. ¿Ok? Muy bien. Dato curioso, el fotosistema 1 se llama P700 y el fotosistema 2 se llama P680. Eso no nos interesa tanto, simplemente te lo dejo ahí como dato adicional. ¿Ya? Muy bien. Por este lado, acá al fondo, a la derecha, tenemos a una enzima que se llama ATPasa. ¿Te acuerdas que cuando vimos respiración también revisamos la ATPasa, ¿no? La ATPasa se encarga de fabricar ATP, ¿ok? Y eso lo vamos a ver a continuación. Muy bien, recuerda que la fase luminosa tiene como por objetivo producir ATP y también NADPH, ¿ah? Ojo con ello. Muy bien. ¿Cuál es la diferencia entre el fotosistema 1 y el 2? Básicamente que el 2 contiene una proteína llamada proteína Z a su costadito, que está en moradito acá, ¿ya? Bueno. ¿Qué más tenemos por acá, chicos? Miren, un fotosistema es un conjunto de proteínas y pigmentos. Los pigmentos captan luz. Acá te presento el fotosistema. Mira, es ese cilindro, ¿no? Ese cilindro medio rojito, que acá te lo representé así. Este cilindro es un fotosistema y tiene pigmentos, las bolitas que ves de colores, ¿no? Naranja, verde clarito y acá hay una verde oscuro. El fotosistema, chicos, tiene una especie de pigmento antena en la parte superior, pigmentos antena arriba y un centro de reacción al medio. Los pigmentos antena, como su nombre lo dice, se encargan de recibir la luz del sol. Reciben la luz del sol, ¿ya? Ahí llega la luz del sol. Y los pigmentos antena, tenemos a la clorofila B, a los carotenoides. Y el centro de reacción es la clorofila A, ¿ok? Hay dos tipos de clorofila, una B y una A. La clorofila más importante es la clorofila A, porque es el centro de reacción. Acá va a ocurrir un proceso muy importante. Y la clorofila B, que es verde clarito, y los carotenoides, que son naranjitas, forman parte de los pigmentos antena. ¿Ok? Y como te repito, estos pigmentos antena van a recibir la luz del sol. Y la luz del sol trae energía consigo, ¿sí o no? Energía luminosa. ¿Qué hacen los pigmentos antena? Transfieren esa energía, salta la energía luminosa, ¿no? De cada pigmento en cada pigmento, salta y salta y salta. Y finalmente esa energía luminosa es transmitida ¿a quién? Al centro de reacción. Y el centro de reacción es CLA, es decir, clorofila A. Y cuando esa energía llega al centro de reacción, la clorofila, ¿qué hace? Pierde 2 electrones. Pierde 2 electrones. Cada vez que ocurra esto, cada vez que se reciba luz, la luz va a saltar, la energía va a saltar y va a llegar a la clorofila A. Y la clorofila A, ¿qué va a hacer? Va a perder 2 electrones. ¿Ah, profe? ¿Por qué es importante esto? Ahorita lo vas a ver. Ahorita lo vas a ver. Y tú mismo te vas a dar cuenta. Ah, profesor, tenía razón, ¿no? Muy bien. ¿Pero me entiendes la idea de los pigmentos? O sea, no solamente hay clorofila, hay otros pigmentos que se encargan de funcionar como una antena, captar la energía luminosa y transferirlo a la clorofila para que ella pierda 2 electrones, ¿no? Y todo sucede en esta membrana tilacoidal, ¿ok? Muy bien. Bien, chicos, a ver, vamos a preguntar, ¿ya? Vamos a preguntar acá, a cualquiera, ya. A ver, ya, Villalobos, Jair, describe la fase luminosa rápidamente. ¿Dónde ocurre? A ver, Villalobos. ¿Tu micro? ¿No tienes micro? Ok. En el tilacoide. Muy bien, Jair. ¿Qué produce la fase luminosa, Villalobos? ATP y NADPH. Muy bien. ¿Qué se libera en la fase luminosa? Oxígeno. Excelente, ¿no? Si yo te preguntara exactamente en qué parte del tilacoide se da la fase luminosa. A ver. Exactamente. ¿En qué parte del tilacoide se da la fase luminosa? Muy bien, por acá en el chat me lo han comentado, ¿no? Me lo han comentado, excelente. Ya, Villalobos, mira, exactamente
en la membrana tilacoidal, ¿ya? En la membrana tilacoidal, mira. En la membrana tilacoidal tenemos todo esto. Los fotosistemas 1, los fotosistemas 2, la cadena de transporte de electrones, la ATPasa, y todos ellos participan en la fase luminosa. O sea, exactamente en la membrana tilacoidal ocurre todo ello, ¿ya? Ahora, como te digo, los fotosistemas, y a todos, ¿ah? Los fotosistemas son vitales, ¿ya? Son vitales para el proceso. El fotosistema en sí se va a encargar de captar la energía del sol a través de sus pigmentos antenas que contienen clorofila B y carotenoides. La clorofila B es de color verde claro. Los carotenoides son de color naranja, ¿ya? Y estos pigmentos antena captan esa energía del sol y lo van a transferir al centro de reacción, que es la molécula más importante del fotosistema, la cual se llama clorofila A, centro de reacción o clorofila A. Y cuando la energía llega a la clorofila A, la clorofila A va a perder 2 electrones, ¿ya? 2 electrones, ¿ok? Y eso va a ser importantísimo. Ahorita lo vas a ver. Vamos a ver lo que te he mencionado, ¿ya? Acá tenemos nuestro cloroplasto y exactamente en la membrana tilacoidal vamos a ver esto. Ahí lo tienes. ¿Te acuerdas? Ya, ese dibujo lo hemos visto anteriormente, ¿no? Muy bien. Tenemos acá lo siguiente, chicos. Fotosistemas, estas estructuras. Esto es la membrana tilacoidal, por si acaso, ¿ah? No se vayan a equivocar. Ahí está, membrana del tilacoide en rojo. Hacia arriba se va a encontrar el estroma. El estroma. Hacia abajo se va a encontrar el interior del tilacoide. Bueno. Tenemos acá los fotosistemas. Fotosistema 2, P2 es fotosistema 2, ¿ah? P1 es fotosistema 1. Acá tienes la ATPasa y por acá en el medio tienes la CTE, la cadena transportadora de electrones. Al costado del fotosistema 2 está la proteína Z. Ahorita vas a ver para qué sirve, ¿ah? Muy bien. Entonces, chicos, para que tú me entiendas, la historia comienza con el fotosistema 1. Al fotosistema 1 impacta un rayo de luz y este rayo de luz es captado por los pigmentos antena, que no los muestro acá para hacer la explicación más fácil. Esos pigmentos antena captan la energía del sol y lo transfieren al centro de reacción, que es la clorofila A. ¿Y qué ocurre con la clorofila A? ¿Quién me puede decir qué ocurre con la clorofila A? ¿Qué ocurre? Te lo expliqué hace ratito. ¿Qué ocurre con la clorofila A cuando recibe la energía del sol? A ver, te escucho. O te leo. ¿Nada? A ver. Ya se han mareado. O sea, el fotosistema, gracias a los pigmentos, muy bien. Ahí lo respondiste, Marco. Muy bien, Marco Antonio, ¿no? Excelente. Entonces, mira, cuando los fotosistemas captan la luz del sol a través de los pigmentos antena que están en la parte de arriba, pero no los represento, ellos transfieren la energía lumínica al centro de reacción, que es la clorofila A. Y la clorofila A, como lo dice acá mi estimado amigo Pumahuacre Navarro, esa clorofila A pierde 2 electrones. Ni bien capta esa energía lumínica, pierde 2 electrones. ¿Ok? Pierde 2 electrones. Esto ocurre en el fotosistema 1. Pero mira, sucede que la clorofila no puede estar sin sus 2 electrones. Entonces los tiene que recuperar. ¿Y cómo va a recuperar, profe, la clorofila sus 2 electrones? Ah, ya, el detalle es que pierde 2 electrones y necesita recuperarlos. Profe, ¿y quién le va a dar esos 2 electrones? Fácil, viene acá su amigazo, el fotosistema 2, y le va a dar una mano, ¿no? Muy bien. Un rayo solar nuevo impacta en el fotosistema 2 y este amiguito capta la energía luminosa por los pigmentos antena, la clorofila B, los carotenoides, y esa energía luminosa es transferida a la clorofila A. ¿Y qué ocurre con la clorofila A cuando recibe la energía del sol? Pierde 2 electrones. Y oh casualidad, esos 2 electrones que ha perdido saltan por la cadena transportadora de electrones, por eso se llama cadena transportadora de electrones, y saltan con el objetivo de llegar hasta la clorofila A del fotosistema 1, que había perdido previamente 2 electrones, y regenerar sus electrones. ¿Me entiendes? Ella pierde 2, pero esta clorofila le da 2. O este fotosistema le da 2.
Y listo. No pasó nada. Pierde 2, gana 2. Entonces, balance 0. Está todo ok. ¿Correcto? Pero, chicos, esta clorofila A del fotosistema número 2 ha perdido 2 electrones. Oye, necesita recuperarlos. De hecho, necesita recuperarlos. No puede estar sin 2 electrones. Entonces, ¿qué ocurre ahora, profesor? ¿Cómo va a recuperar esta clorofila A sus electrones? Fácil, fácil y fácil. Mira, ¿te acuerdas que el agua es absorbida por las raíces? Y justo en esta etapa el agua interviene. Viene el agüita y acá viene la proteína Z y lo que hace esta proteína Z es romper el agua, ¿no? O sea, agarra su katana y ¡fua! Rompe al agua en 3 pedacitos. 3 pedacitos, ¿ok? La proteína Z, que está al costado del fotosistema 2, rompe al agua en 3 cosas. En 2 electrones, en 2 hidrógenos y en oxígeno. La proteína Z rompe al agua en electrones, 2 hidrógenos y en oxígeno. ¿Ok? Muy bien. Acá está el famoso oxígeno que se libera en la fase oscura, pues. Perdón, en la fase luminosa. ¿Te acuerdas que te dije, sí o no? Oye, el oxígeno se libera en la fase luminosa. Ahí está, pues. Ahí están. Cuando se rompe el agua, se libera oxígeno. Ya, profe. Estos 2 electrones, ¿te acuerdas que la clorofila necesitaba 2? Ya, pues. Ahí van. Toma tus 2 electrones. Y listo. Se acabó la historia. La clorofila que perdió de... Mira, esta clorofila del fotosistema 1 que perdió 2 electrones los recupera. ¿Ok? Esta clorofila que había perdido 2 electrones con el objetivo de ayudar a su amiga, que era la otra clorofila, ¿no? Recuperó sus 2 electrones. Recuperó sus 2 electrones. Profe, ahí queda la historia, listo, se acabó. No. Porque recuerda que el objetivo de la fase luminosa es fabricar ATP y NADPH. Todo lo que ves acá se hace con el objetivo de fabricar ATP y NADPH. ¿Cómo, profe? Ya mira. Conforme el agua se vaya rompiendo, estos hidrógenos que ves acá, estos hidrógenos se van a acumular en gran cantidad conforme el agua se vaya rompiendo. ¿Sí? Entonces, como los hidrógenos se acumulan, van a querer buscar una ruta de escape, porque se están acumulando, ¿sí? Y lo natural es que, por ejemplo, ¿no? Tú tienes ahí un globito, ¿no? Un globito inflado, ¿ok? Tú le haces un huequito al globito y se va a desinflar. ¿Por qué? Porque el aire que está dentro del globo está muy concentrado y va a querer escapar. Y escapa por el único orificio que haces, ¿ok? Acá igual. Los hidrógenos, producto de que el agua se está rompiendo, se acumulan. Hay muchos hidrógenos adentro del tilacoide y buscan una ruta de escape. La única ruta de escape conocida es la ATPasa. Entonces, estos hidrógenos, cuando salgan, ahí está, salieron los hidrógenos. Cuando salen los hidrógenos, la ATPasa, ¿qué hace? Fabrica ATP, convierte el ADP en ATP. Y ahí está el primer producto que necesitábamos. Conversión de ADP en ATP. ¿Ok? Ahí está. ¿Sí? Pero esto sucede siempre y cuando estos hidrógenos acumulados salgan disparados a través de la ATPasa. Primer producto. Segundo producto. Estos hidrógenos se encuentran con los electrones, se fusionan y el NADP se lleva todo ello, ¿no? Se lleva los hidrógenos, se lleva los electrones. ¿Y qué va a formar? NADPH. ¿Te acuerdas? Ahí está, el otro producto de la fotosíntesis. Ahí tenemos a los dos, ATP y NADPH. ¿Ok? Entonces, básicamente, en la... bueno, te lo explico otra vez para que no te pierdas, ¿ya? Vamos a explicarlo nuevamente, ¿ya? Ahí está, ahí está. De nuevo. Ok. Veamos. Para que me entiendas una vez más, ¿ah? Al fotosistema 1 impacta un rayo de luz. Esta energía es transferida directamente al centro de reacción, que es la clorofila A. La clorofila A recibe la energía lumínica y pierde 2 electrones. Ella no se puede quedar sin esos 2 electrones. Necesita 2 electrones, si no se muere. ¿Ok? Entonces, su amiga clorofila del otro fotosistema le va a ayudar. El fotosistema de acá recibe un rayo de luz y de la misma manera esta clorofila pierde 2 electrones.
y esos electrones saltan por la cadena de transporte, cadena transportadora de electrones y llegan a esta clorofila A, la regeneran. Ahora, esta está regenerada, ok, pero acá no, pues, ha perdido 2, necesita 2. Uy, ¿de dónde la recupera? Del agua. Viene el agua, viene la proteína Z, ¡fua! La parte en tres productos, rompe el agua en 3 cosas, en 2 electrones, 2 hidrógenos y oxígeno. Ahí está el oxígeno que tú respiras, ¿ok? Los 2 electrones van a la clorofila A y la regeneran. Ok, prácticamente se acabó la historia. Pero ojo, se están acumulando hidrógenos. Se están acumulando hidrógenos. Estos hidrógenos buscan una ruta de escape, la cual es la ATPasa. Y al salir por la ATPasa, esta enzima lo que hace es fabricar ATP. Primer producto de la fase luminosa. Luego, estos electrones no se quedan flotando ahí. Estos hidrógenos tampoco. Son captados inmediatamente por el NADP. Y el NADP, al captar hidrógenos y electrones, forma el NADPH. Ahí está el segundo producto de la fase luminosa. ¿Me entendiste? Y ahí se cierra todo el ciclo y toda esta cuestión de la fase luminosa y la fase oscura. No, perdón, de la fase luminosa nada más. ¿Ah? Bueno, chicos, vamos a establecer las etapas. Primero, ¿te acuerdas que los rayos solares llegan e impactan en la clorofila y hace que pierdan electrones? Ya, esa primera etapa se llama fotoexcitación. ¿Sí? En este caso, cuando hablamos de fotoexcitación, quiere decir pérdida de 2 electrones, producto del impacto de un rayo o producto de la energía luminosa. ¿Ya? Y esto ocurre solo con la clorofila de los fotosistemas. ¿Ok? Ahí lo tienes. Segunda etapa, acá. ¿Qué está ocurriendo con el agua? Se está rompiendo. Fotólisis. Lisis es romper, foto, ¿no? Romper con luz. Bueno, se está rompiendo el agua. Fotólisis del agua. ¿Ok? La fotólisis tiene que ver con el agua. ¿Quién hace la fotólisis? La proteína Z, pues. Rompe al agua. En electrones, en hidrógenos y en oxígeno. ¿Ya? Siguiente. 3, fotofosforilación. ¿Qué es la fotofosforilación, profe? Es la formación de ATP a partir de ADP. ¿Sí? Fosforilación, fósforo. El ADP gana un fósforo y se convierte en ATP. ¿Ok? Pero todo ello gracias a esta salida de hidrógenos. Por último, la cuarta etapa es esto, la formación, la fotorreducción. Reducción, ganar electrones. El NADP gana electrones, gana hidrógenos y forma el NADPH. Son las 4 etapas, jovencitos y jovencitas, de la fase luminosa. Fotoexcitación de las clorofilas, acá, cuando reciben luz, pierden electrones. Fotólisis del agua, cuando el agua viene, se rompe, libera electrones, hidrógenos y oxígeno. Fotofosforilación, cuando se forma ATP. Fotorreducción, cuando se forma NADPH. ¿Ok? Listo. Bien, chicos. A ver, al chat. ¿En cuál de estas 4 fases la clorofila pierde electrones? Al chat, rapidito. Rapidito, te leo. ¿Ya? ¿En cuál de las fases la clorofila pierde electrones? Rápido. ¿Quiénes se ganan su nota? Solo uno. A ver. Muy bien. Andrea, excelente. Marco Antonio, perfecto. José, muy bien. Everson, perfecto. Luis, muy bien. ¿Y los demás? Nada. ¿Qué pasó, chicos? Participen. Bueno. Efectivamente, fotoexcitación. Primera etapa, fotoexcitación. ¿Ya? Muy bien. Quispe Ramos, se te extrañaba tu participación. Ok, ahí estamos. Fotoexcitación de la clorofila. Siguiente pregunta. ¿En qué fase se libera oxígeno? Esa es pregunta de examen, por si acaso. ¿Ah? A ver. ¿En qué fase se libera oxígeno? Muy bien. Solo 3. Laura Marco, perfecto. Solís Vargas. Quispe Ramos, muy bien. ¿Alguien más? Andrea Cristóbal Pilco, excelente. Pumahuacre, muy bien. Entonces, efectivamente, ¿en qué fase se libera oxígeno? En la fotólisis. ¿Y qué se está rompiendo? ¿Qué se está rompiendo? El agua, fotólisis del agua. ¿Ok? Bien, fotólisis. ¿En qué etapa se forma ATP? A ver, rapidito, chicos, para pasar a la fase oscura. 3 respuestas, 4. Vamos, los demás. Muy bien, ahí está. Vargas, perfecto, muy bien. Solís, excelente. Pumahuacre, Cristóbal, Pilco, muy bien. Quispe Ramos, del Castillo Flores Jimena, perfecto. Villalobos,
Laura Tafur, muy bien, en la fase de fotofosforilación. ¿Ya? Acá en la tercera se forma ATP. Y la última pregunta, ¿en qué etapa se forma NADPH? A ver, rapidito nomás. Muy bien. El NADPH definitivamente se forma en fotorreducción. ¿Ya? En fotorreducción. Excelente. Muy bien. Fotorreducción. Estas preguntitas, chicos, son preguntas de examen, preguntas de temático, tranquilamente. ¿Ya? Con el grafiquito tú te vas a ayudar y vas a responder estas preguntitas. ¿Ah? Están bien sencillas. ¿Ok? Muy bien. Seguimos entonces. Seguimos entonces. Vamos a ver rapidito la fase oscura. ¿Ya? La fase oscura. A ver qué tenemos por acá. En la fase oscura, hijito, hijita, es una etapa que es fotoindependiente. Quiere decir que no necesita de luz. Pero ojo, como la fase oscura necesita cosas de la fase luminosa, entonces la fase oscura tiene que darse durante el día. Se da durante el día la fase oscura. No se da en la noche, nada que ver. No pienses mal. Vas a decir fase oscura, entonces es en la noche, profe. No, nada que ver. La fase oscura se da durante el día, paralelo a la fase luminosa. ¿No ves que depende mucho de esta fase luminosa? Ya pues, necesita el ATP y el NADPH. Entonces tienen que darse durante el día, ¿no? ¿Dónde ocurre la fase oscura? En el estroma. Ahí está. Dentro del cloroplasto está el estroma, ¿no es cierto? Con las enzimas y todo ello. ¿Qué produce? Glucosa, glucosa. La fase oscura se desarrolla durante el día, como te lo menciono. No vayas a equivocar. ¿Cuáles son sus etapas? Son 4, ¿ya? Se llaman carboxilación, reducción, síntesis y regeneración. Son 4 etapas: carboxilación, reducción, síntesis y regeneración. A ver, acá lo ves. La fase oscura se llama también ciclo de Calvin. Ciclo de Calvin. Y se da en el estroma, ¿ya? La fase oscura, chicos, inicia con una molécula llamada RMP. RMP. Esta RMP tiene 5 carbonos. 1, 2, 3, 4, 5. Y tiene un fósforo. ¿Sí? Tiene 5 carbonos y un fósforo. Esta RMP, ¿no? Va a ser convertida en RDP, la cual tiene 5 carbonos y 2 fósforos. ¿Qué ha ocurrido? Ha ganado, profesor. ¿Ha ganado qué cosa? Un fósforo. Oye, ¿quién entrega fósforos? El ATP. El ATP viene y se va en forma de ADP. ¿Te acuerdas que el ATP iba a la fase oscura y le robaban un fósforo? Ahí está, pues ahí está quien le roba. Mira, el RMP le roba el fósforo al ATP, lo asalta al pobre ATP y le roba su fósforo. ¿Sí? Y se forma RDP, una molécula de 5 carbonos y 2 fósforos. ¿Correcto? Esta RDP va a formar una hexosa. Y una hexosa tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbonos. Este último carbono es un carbono que está en naranjita. ¿Ok? ¿Y cómo es que se convierte la RDP, profe, de 5 carbonos en una hexosa? Bueno, básicamente es porque le roba el carbono al CO2. O sea, el CO2 viene y ¡fua!, se fusiona con la RDP. Y el CO2 proporciona ese carbono naranjita que ves acá. ¿Sí? Ribulosa difosfato, perdón, RDP, capta el CO2 y forma una hexosa. Ahora, este CO2 solamente puede ingresar a la ribulosa difosfato siempre y cuando hay un Pacman que pueda trabajar ahí. Este Pacman es una enzima que se llama rubisco. La rubisco es una enzima que permite que el RDP pueda absorber al CO2. Pueda absorber al CO2 y utilizar su carbono. ¿Ya? Es la enzima rubisco la que hace todo este trabajito. Sin esta enzima no se podría dar esta carboxilación o fijación de carbono. ¿Ya? Bien. La hexosa atraviesa muchos procesos. Se parte por la mitad. Se parte por la mitad y forma PGAL. Y ocurren muchos procesos acá, que no los voy a detallar. Simplemente quiero que entiendas que la hexosa sufre modificaciones y va a generar PGAL, 2 moléculas de PGAL. ¿Ya? En estos procesos viene el ATP,
¿no? Vienen 2 ATPs, ¿sí? 2 ATPs y van a entregar 2 fósforos. Vienen 2 NADPH y entregan 2 hidrógenos, ¿ok? Entonces, como te digo, la exosa va a formar al final 2 moléculas de PGAL o PEGAL, como quieras llamarle, ¿no? PEGAL, ¿sí? Son muchos procesos los que intervienen acá, chicos. Y establecer esos procesos no nos conviene porque te vas a confundir más, ¿ya? Entonces, el ciclo de Calvin sí es un poquito pesado. Bueno, ¿en qué estábamos? Ah, ya, la exosa sufre varios procesos, varias modificaciones. Por ejemplo, vienen 2 ATPs y dejan sus fósforos, ¿no? O sea, la exosa como que roba 2 fósforos, le quita 2 hidrógenos a 2 NADPH, etcétera, ¿no? Y al final lo que ocurre es que se forman 2 moléculas de 3 carbonos llamadas PEGAL o PGAL, ¿no? Estos PGAL, chicos, estos 2 PGAL van a regenerar al RMP, o sea, van a formar RMP. Pero si tú multiplicas 2 por 3, sale 6, ¿sí o no? 6 carbonos. Y acá tienes 1, 2, 3, 4, 5 carbonos. Uy, ahí tenemos una desventaja, ya que el PGAL tiene 2 por 3, 6, y acá hay 5. Entonces, definitivamente, estos dos tienen que perder un carbono, ¿no? ¿Correcto? Para que pueda ir tranquilo y regenerar el RMP. ¿Ok? Y ese carboncito va a formar parte de la futura glucosa. ¿Ok? Va a formar parte de la futura glucosa. ¿Estamos? Y tú sabes que la glucosa tiene 6 carbonos. Entonces, este ciclo de Calvin tiene que dar 6 vueltas. Una segunda vuelta, una tercera vuelta, una cuarta vuelta, una quinta y una sexta. ¿Ok? Entonces, cuando el ciclo de Calvin da 6 vueltas, recién se forma la glucosa. Por lo tanto, acá está un poquito mal estos números, ya que necesitamos por 6 a todo, ¿no? Recuerda que la glucosa tiene 6 carbonos. Entonces, Calvin tiene que dar 6 vueltas. Por 6 a todo. Por 6 por acá, por 6 por 6 por 6. Acá, 6 por 2, 12. ¿Ya? 6 por 2, 12. Acá, 6 por 2, 12. ¿Estamos? Entonces, chicos, la glucosa se genera siempre y cuando el ciclo de Calvin de 6 vueltas. Puede ser glucosa y otras cosas, pero normalmente es glucosa. ¿Ya? Acá están las etapas. Primera etapa es lo que ves acá, se llama carboxilación. Quiere decir que la RDP gana un CO2 gracias a la participación de la rubisco, de la enzima rubisco, y se forma una exosa. Segunda etapa, reducción. En la reducción, la exosa gana fósforos, ¿no? Y gana hidrógenos. Y se forma el PGAL o PEGAL. Tercera etapa, síntesis. Los PEGAL, cuando quieren formar otra vez RMP de 5 carbonos, como que les sobra carbonos, les sobra un carbono y ese carbono va a ir para sintetizar la glucosa. ¿Ya? Y cuarta etapa es la regeneración. El RMP va a generar RDP gracias a la ganancia de un fósforo proveniente del ATP. ¿Ya? Muy bien. ¿Qué significa RDP? RMP, ribulosa monofosfato. Ribulosa monofosfato. RMP, ribulosa monofosfato. RDP, ribulosa difosfato. RDP, ribulosa difosfato. ¿Ya? Y finalmente, PGAL es fosfogliceraldehído. Entonces, lo vamos a explicar con sus nombres. ¿Ya? A ver, retrocedemos todo. Ya, RMP, ribulosa monofosfato, RDP, ribulosa difosfato. ¿Ya? A ver, para que me entiendas nuevamente, ¿ya? Para que me entiendas nuevamente. El ciclo de Calvin se da en la fase, en el estroma del cloroplasto. Y acá tenemos la ribulosa monofosfato. Esta ribulosa monofosfato, chicos, se convierte en ribulosa difosfato cuando gana un fósforo proveniente del ATP. Como que le robe al ATP su fósforo, ¿te acuerdas? Muy bien. Esta ribulosa difosfato va a fijar un carbono y se va a convertir en una exosa, es decir, va a carboxilar, es decir, ganar un CO2, ¿no? Y se va a convertir en una exosa de 6 carbonos. Acá está el carbono del CO2. El CO2 viene y carboxila la ribulosa difosfato.
O sea, se fusiona con la ribulosa difosfato para formar la hexosa. Para que este CO2 pueda fijarse, se necesita la enzima rubisco. Sin esta enzima no puede ocurrir esta etapa. Ahora, esta hexosa de 6 carbonos atraviesa por varias etapas para formar fosfogliceraldehído. Estas etapas serían o implican la ganancia de fósforos proveniente del ATP. 2, ¿no es cierto? 2 ATPs vienen y dejan sus fósforos. 2 NADPH vienen y dejan sus fósforos. Y al final se va a formar 2 moléculas de fosfogliceraldehído. 2 por 3, 6. ¿Ok? Estos 2 fosfogliceraldehídos van a generar la ribulosa monofosfato, pero esta tiene 5 carbonos, esta tiene 6, porque 2 por 3 son 6. Entonces hay uno que está sobrando, que es justamente este naranjita, ¿sí? Y ese naranjita se va a formar parte de la glucosa. Pero como nosotros sabemos, la glucosa tiene 6 carbonos, entonces todo esto tiene que dar 6 vueltas. Segunda vuelta, tercera vuelta, cuarta vuelta, quinta vuelta, sexta vuelta, ¿sí? Esto es la glucosa. C6H12O6, 6 carbonos, 6 vueltas, entonces todo por 6. O sea, se necesitan 6 ribulosas monofosfato, 6 ATPs para convertirlas a 6 ribulosa difosfato, 6 dióxido de carbono para formar 6 hexosas, 12 ATPs y 12 NADPH para formar 12 fosfogliceraldehídos y finalmente formar una glucosa como tal. Como te digo, pueden ser glucosa y otros azúcares. La primera etapa, que es la carboxilación, es cuando la ribulosa difosfato gana CO2 y se forma la hexosa. La segunda etapa es la reducción, en la cual la hexosa se convierte a fosfogliceraldehído, gracias a este proceso químico de ganar fósforos, NADPH, etc., ¿no? La tercera etapa se llama síntesis, acá se va a producir la glucosa. La cuarta etapa se llama regeneración, ¿de quién? De la ribulosa difosfato, ¿ya? RMP, ribulosa monofosfato, RDP, ribulosa difosfato y PGAL, fosfogliceraldehído. Ojo, si tú eres observador o observadora, te darás cuenta de que acá se está utilizando ATP, ¿sí o no? Y NADPH, ya pues, ¿te acuerdas que la fase luminosa producía ATP y NADPH? Acá se está utilizando, ¿sí? ¿Ok? ¿Me entiendes? Espero que sí. Muy bien. Pregunta al chat. ¿Cuántas vueltas necesita el ciclo de Calvin para fabricar una glucosa? Al ojo, por favor. Al ojo. ¿Cuántas vueltas? ¿Una vuelta nada más? ¿2 vueltas? ¿3 vueltas? ¿4, 5, 6? Excelente, excelente. Por ahí ya lo están mencionando. 6 vueltas. ¿Cómo que 3 vueltas? 6 vueltas. 6 vueltas se necesita. ¿Ya? Muy bien. 6 vueltas. Ok, chicos. Un favor. Si yo te preguntara, ¿cuántos ATP en total se necesitan para fabricar una glucosa? ¿Cuántos ATP en total se necesitan? ¿Cuántos ATPs? Suma, pues, suma. 6 nada más. A ver, fíjate. ¿Cuántos ATPs se necesitan para formar una glucosa? Suma todos los ATPs que ves ahí. 8. Ah, ya. Muy bien. Mira, acá tienes 6. Acá tienes 6. A ver, te comento. Acá tienes 6 ATPs. 6 por 1, 6. Acá tienes 12 ATPs. ¿Cuánto es? 18 ATP. ¿Ok? O sea, todos estos ATPs vienen de luminosa, por si acaso. Vienen de la luminosa, 18 ATPs. ¿Y cuántos NADPH, por favor? ¿Cuántos NADPH? ¿Cuántos NADPH? Ah, muy bien, very good, excelente. 12 NADPH, ¿no? 12 NADPH, ¿sí? NADPH, ¿ok? 12 NADPH. Entonces, si a ti te preguntara con este dibujo, ¿cuántos ATPs necesito para fabricar una glucosa? 18, profe. ¿Cuántos NADPH? 12, profe. ¿Y de dónde vienen esas dos cosas? De fase luminosa. ¿Ya ves cómo todo encaja perfectamente? Los ATPs vienen de luminosa, los NADPH también vienen de luminosa. Es por eso que Calvin se da durante el día. ¿Me entiendes? Calvin, la fase oscura, se da durante el día, no en la noche. No puede darse en la noche. ¿Por qué? Porque ¿de dónde vendría el ATP y el NADPH si no hay luz? Si no hay fase luminosa, la fase oscura no se da. ¿Ok? Listo. Siguiente pregunta. ¿Cuál es la función de la rubisco? ¿Qué hace la rubisco? A ver, rapidito, tu respuesta.
Respuestas, respuestas. ¿Qué hace el arrubisco? No hace nada, dice. A ver, a ver. ¿Nada? ¿No entendieron qué hace el arrubisco? Ok, lo voy a responder yo. ¿Ah? A ver. Mira, ¿qué es la rubisco? Me preguntas, ¿no? Es el Pac-Man, pues, hijito, es el Pac-Man, es una enzima. Ya mira, esta enzima rubisco, claro, muy bien, muy bien. Permite que la ribulosa difosfato, o sea, esta molécula de 5 carbonos y 2 fósforos, pueda asimilar o pueda juntarse con el dióxido de carbono, pueda carboxilar, ¿no? Pueda juntarse con el dióxido de carbono y formar una hexosa, una molécula de 6 carbonos, ¿ok? Esa es la función de la rubisco, básicamente, permitir la carboxilación, la primera etapa, la carboxilación. La ribulosa difosfato se pueda juntar con el CO2 y formar la hexosa, ¿ok? Listo. Muy bien. Pasamos ahora a revisar nuestro material. Tenemos unas cuantas preguntitas. Saca tu libro, por favor. Saca tu libro. Rapidito, rapidito, rapidito. Saca tu libro. Ahí tienes que copiar. Ese libro a fin de año tiene que estar completo, porque hemos trabajado todas las dirigidas. ¿Ah? Por favor, si acaso. Bien. ¿Cuál es la importancia de la fotosíntesis? En primer lugar, está, acá lo completo, ¿ya? Yo lo voy a completar. Inicia la cadena alimenticia en el caso de las plantas, ¿no? Las plantas, por ejemplo, inician la cadena alimenticia. Siguiente, oxigena la atmósfera. Y por último, indirectamente permite la formación de ozono. ¿Ya? A ver, copiamos eso, por favor, rapidito, rapidito. Eso no lo he pasado en tus diapositivas, ¿ya? Copiamos eso, ¿ok? La importancia de la fotosíntesis. Inicia la cadena alimenticia, oxigena la atmósfera y permite la regeneración o formación de la capa de ozono de manera indirecta. ¿Ok? Muy bien. Siguiente pregunta, y esa va para ti. ¿Eh? ¿Qué necesitamos para hacer fotosíntesis? ¿O qué necesitamos para que la planta haga fotosíntesis? A ver, respuestas. Respuestas. ¿Qué se necesita? Muy bien. Algo súper importante. Luz, pero ¿qué más? ¿Qué más? Ya, agua. Muy bien, por ahí dijeron agua. ¿Qué más? Luz, agua, es lo único que se necesita. Nada más. Y luz. CO2. CO2, muy bien, dióxido de carbono. ¿Qué más? ¿Hay algo más que se necesita? Un pigmento de color verde. ¿Cómo se llama ese pigmento? Clorofila. Claro, la clorofila, ¿no? Entonces, ahí tenemos varias cositas. Primero se necesita luz, agua, dióxido de carbono, clorofila como pigmento, las enzimas fotosintéticas, ¿te acuerdas de la rubisco, del ATPasa? Ya, son enzimas que se necesitan en gran cantidad, ¿no? La clorofila, etcétera. Son elementos que son importantes para la fotosíntesis, ¿ok? Dice la 3, menciona 3 pigmentos fotosintéticos indicando el color que presentan. Bueno, podemos acá mencionar la clorofila en primer lugar, ¿no? Clorofila es verde. Luego tenemos acá los carotenoides, que son naranja. La xantófila es otro pigmento que se encuentra en la parte del complejo antena, ¿sí? Que es amarilla. El licopeno es rojo, también se encuentra en los pigmentos antena, ¿ya? O sea, lo que yo te puse como naranja y verde claro, también hay otros colores, hay amarillo, hay rojo, ¿no? Ahí tienes varios pigmentos, ¿ya? Copia, copia, por favor. Clorofila verde, carotenoides naranja, xantófila amarillo, licopeno rojo. Muy bien. Listo. A ver, vamos a preguntar, ya, vamos a preguntar. A cualquiera. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. ¿A quién podemos preguntar? ¿A quién podemos preguntar? Ok. Basilio Vázquez, Sonia Zuleit, la número 3. Responda a la 4. A ver, Basilio Vázquez, active su micro, responda a la pregunta número 4. ¿Qué características presenta la fase luminosa? A ver, características, ¿ah? Características. Vamos, Vázquez, Sonia, rapidito. ¿Estás aquí? ¿No estás aquí? A la 1, a las 2, y a las 3. Listo, siguiente. A ver, a ver, a ver, a ver. Cristóbal Pilco, Andrea. ¿Tienes micro? Cristóbal Pilco, ¿tienes micro? Uy, no tienes micro. Ok.
Menciona las características. A ver, te voy a preguntar rápidamente, ¿ya? A ver, a ver, a ver, a ver. ¿Dónde se realiza la fase luminosa? Ujú. ¿Dónde se realiza la fase luminosa? Es una característica, ¿no? A ver, Andrea. Muy bien, en el tilacoide. Perfecto. Segundo, ¿qué se genera en la fase luminosa? ¿Qué productos se generan en la fase luminosa, Andrea? ATP y NADPH, excelente. Tercero, ¿qué se libera en la fase luminosa? ¿Qué se libera? A ver, ¿qué se libera? Oxígeno, excelente. Y por último, ¿qué se necesita en la fase luminosa? Algo que es vital para la fase luminosa, ¿qué es? Su nombre lo dice, ¿no? Luminosa. ¿Por qué se llama luminosa? Ah, excelente, ¿no? A ver, Andrea, ¿qué necesitas en la fase luminosa? Su nombre lo dice. Se llama luminosa porque necesitas ¿qué? ¿Ah? Ok. Claro, es fotodependiente, ¿no? Pero en castellano quiere decir que se necesita luz, ¿no? La luz es importantísimo para la fase luminosa, ¿ok? Excelente, excelente. Uy, vamos a colocar ello, ¿no? Ahí tienen, chicos, fase fotodependiente, porque necesitas luz, se lleva a cabo en el tilacoide, produce ATP y NADPH y libera oxígeno. ¿Ya? Muy bien. Última pregunta, a ver, ¿quién se lleva el premio mayor? A ver, vamos a ver, vamos a ver. Ya. Pumahuacre, Navarro, Marco Antonio. A ver, Marco Antonio, vamos. ¿Cuáles son las características de la fase oscura? Te escucho. Se origina en el estroma. Se lleva a cabo en el estroma. Muy bien. Siguiente. ¿Qué se produce? Produce glucosa. Muy bien. A ver, 4 características te dice, ¿no? ¿Qué más puede ser? ¿Cómo se llama la fase oscura también? A ver, ¿cuál es su otro nombre? ¿Ciclo de qué? A ver, recuerda, vamos. ¿Ciclo de qué? Ciclo de Calvin. Ciclo de Calvin, ya vamos 3. ¿Qué más? No necesita luz solar. Muy bien, muy bien. No necesita luz solar. Última pregunta. ¿Cuándo se da? ¿Durante el día o durante la noche? Durante el día. Excelente, ¿no? Excelente, muy bien. Durante el día. Porque recuerden que la fase oscura depende mucho de la luminosa. Se denomina ciclo de Calvin, es una fase fotoindependiente, no necesita luz, se lleva a cabo en el estroma y produce glucosa. ¿Ok? Produce glucosa. ¿Listo, chicos? Entonces, ahí lo tienen. ¿Ya? Son todas esas características. Copien, por favor, tómenle captura de pantalla. No sé cómo lo están trabajando. Te voy a dar 30 segundos adicionales. ¿Ya? Muy bien. Listo. Bien, jovencitos. Para esta semana no les estoy dejando tarea ni nada por el estilo porque tienen que copiar ahí regular. ¿Ya? Entonces, vamos a pasar a ver el temático. ¿Sí? Y con eso ya estaríamos cerrando el tema de fotosíntesis. Ya espero que haya sido parcialmente claro, o me hayas entendido al menos lo que te he querido transmitir. Sí, al menos saber características de la fase luminosa, la oscura, ¿no? ¿Qué se necesita, por ejemplo? ¿Qué se necesita para una fotosíntesis? Eso es cultura general, ¿sí? La importancia de la fotosíntesis también tiene que estar bien aprendida, ¿ya? Los procesos los puedes revisar nuevamente, te los puedes explicar a ti mismo para que lo puedas entender mejor. Puedes revisar el video de la clase si deseas, no hay problema, lo voy a estar publicando lo más pronto posible para que puedas estar revisándolo y puedas entender mejor la fase luminosa, la fase oscura. Porque en sí son procesos y esos procesos a veces son un poquito complejos. ¿Ya? Son un poquito complejos y pueden marearte, claro que sí. ¿Ya? Bien, chicos, entonces, recuerda, es importante repasar. Es importante repasar. Ya estamos en las últimas, por decirlo así, ya estamos a puertas de irte de vacaciones, ¿no? Estamos a punto de terminar el año escolar. Ha sido una carrera, pero
terrible, ¿no? Maratónica, tanto para ustedes como para nosotros los profesores, ¿sí? Entonces hay que poner un poquito de esfuerzo, un último granito de arena de esfuerzo, un par de soles de esfuerzo de parte de ustedes para que puedan lograr salir victoriosos, ¿no? En este año escolar que ha sido atípico totalmente, ¿ya? Así que los invito a no faltar a sus clases, a estar siempre participando, trabajando, respondiendo en las clases, porque eso ya demuestra un poquito el interés que tienen y además si me han entendido o no me han entendido. Porque es bien complicado estar preguntándole a 30 estudiantes, a 40 estudiantes, es a veces complicadito. Entonces yo por eso utilizo el chat, ¿no? Para que pueda